Buenas tardes, soy María José Reyes Estrada. Yo les voy a hablar de hongos filamentosos y su tolerancia a metales pesados, como la plata y el cobre, como una alternativa de biosíntesis de nanopartículas. Es importante mencionar que los hongos filamentosos, también conocidos como MOS, son organismos eucariotas que se caracterizan por una estructura multicelular, la cual está conformada por filamentos microscópicos continuos denominados hifas. Estas hifas forman un entramado tridimensional, el cual se conoce como micelio, perdón. Una característica distintiva de estos organismos es la presencia de paredes celulares bien definidas, compuestas principalmente por quitina y polisacáridos complejos y en su mayoría por carbohidratos, la cual les otorga rigidez y resistencia. Esta morfología les proporciona una gran superficie de contacto con el medio, la cual facilita la absorción de nutrientes y la interacción con otros compuestos ambientales. Por otro lado, los metales pesados son elementos con una densidad igual o superior a 5 gramos por metro cúbico en su forma elemental. Algunos de ellos son esenciales para el metabolismo y crecimiento de ciertos organismos, ya que actúan como cofactores enzimáticos. Sin embargo, al tener altas concentraciones de estos, pueden tener efectos nocivos como la desnaturalización de las proteínas o la inhibición enzimática. A diferencia de otros contaminantes, los metales pesados no se pueden degradar en el ambiente, sino que se desplazan en el aire, agua y suelo mediante procesos físico-químicos como la absorción, biomagnificación o los cambios de estado de oxidación que pueden tener estos metales pesados. La captación de metales pesados por la biomasa de hongos filamentosos depende de diversos factores, como puede ser la edad celular, el medio de crecimiento, el pH y la temperatura. Existen organismos resistentes y tolerantes a estos metales, los cuales se deben a dos mecanismos principales de tolerancia, la cual es el secuestro extracelular y el acumulamiento intracelular, mediante la unión de los metales pesados a proteínas. Cuando los hongos filamentosos entran en contacto con los metales pesados, activan una serie de mecanismos de defensa, los cuales le permitan reducir su toxicidad y preservar la viabilidad celular, lo cual se definió el objetivo de la investigación, que es determinar la tolerancia de los hongos filamentosos a metales pesados, con el propósito de evaluar su potencial en la biosíntesis de nanopartículas. Para la metodología se realizó el método propuesto por Rodríguez Serrano. En este caso se trabajó con 5 cepas diferentes de hongos filamentosos, las cuales se identificaron como T15, T24, T27, C12, CH1P41, las cuales previamente se dejaron en incubación en placas de PDA con el objetivo de tener un crecimiento físico adecuado para la preparación de suspensión de esporas homogéneas. Al tener esta suspensión, se hizo una extensión con varilla en cajas Petri, la cual contenía un medio de PDA suplementado con ácido tartárico al 10% y diferentes concentraciones de nitrato de plata y sulfato de cobre, las cuales iban desde 5 milimolar hasta un control sin adición a las sales metálicas, la cual se denominó 0 milimolar. Al tener estas cajas ya inoculadas, se dejaron en incubación por 7 días a 28 grados centígrados. Al finalizar el tiempo de incubación, se evaluó el crecimiento fúngico en cada una de las concentraciones con la finalidad de identificar aquellas cepas con mayor tolerancia a metales pesados, así considerándolas como potenciales candidatas a la biosíntesis de nanopartículas metálicas debido a la resistencia o la viabilidad que se tienen en la presencia de estos metales pesados. Como ya se mencionó anteriormente, los hongos filamentosos han desarrollado diversos mecanismos para hacer frente a los metales pesados, eh, la cual puede dividirse como extracelular o intracelular, las cuales están constituidas como la base de su potencial a la aplicación a la biosíntesis de nanopartículas metálicas. La primera línea de defensa se basa en la capacidad del hongo para inmovilizar los metales pesados antes de que ingresen al organismo, lo cual se logra mediante la quelación extracelular y la unión de metales a los componentes de la pared celular. Este proceso se apoya de la secreción de compuestos como puede ser el oxalato o materiales extracelulares, los cuales ayudan a inmovilizar los metales tóxicos. Pues como se ha mencionado previamente, la quitina presenta una alta capacidad de absorción de estos metales pesados. Una vez que logran atravesar la membrana del hongo, se activan mecanismos de defensa intracelulares que incluyen el transporte activo y la quelación de citoplasmática. La supresión de ciertos transportadores pueden aumentar la tolerancia a los metales, aunque también pueden alterar el metabolismo del organismo.
Los transportadores que se pueden observar en la diapositiva han demostrado ser claves para la tolerancia a metales pesados, como lo puede ser el arsénico, el cadmio, el cobre y el zinc. El uso de nitrato de plata y sulfato de cobre para evaluar la tolerancia de los hongos a metales pesados resulta de gran interés con el contexto de la biosíntesis de nanopartículas, ya que algunos organismos son capaces de sobrevivir a altas concentraciones de estos, ya que pueden transformarse a iones metálicos menos tóxicos o incluso a nanoestructuras. En este caso, como se puede observar en la figura 1, se identifica el crecimiento que se tuvo en cada una de las cepas a las diferentes concentraciones que se trabajaron. En el caso de la cepa CH1P4 mostró un crecimiento solo hasta 1 milimolar. eh, Así pues teniendo una indicación a la producción de nanopartículas. En cambio, para la cepa T24 tuvo una respuesta muchísimo más positiva, creciendo incluso en las concentraciones más altas. Además, se observó un cambio de coloración marrón, lo que sugiere una síntesis de nanopartículas de plata. En el caso de la cepa 5.2, toleró hasta la concentración 2 milimolar, pero en concentraciones mayores no presentó un crecimiento, y en el caso de la cepa C12 también mostró un comportamiento similar al de la cepa anterior. Finalmente, para la cepa T15 fue la más tolerante, aunque su crecimiento fue mínimo en la concentración de 5 milimolar. En el caso de sulfato de cobre, en este caso la cepa CH1P4 solo creció hasta 1 milimolar y en concentraciones mayores inhibió por completo. Sin embargo, observamos una pigmentación rojiza en alguna de las placas, lo cual se podría relacionar a la producción de metabolitos secundarios o nanopartículas. Para la cepa T24 tuvo un comportamiento más resistente, creciendo hasta 2 milimolar, aunque con una leve disminución en concentraciones mayores. En la cepa 5.2 mostró una tolerancia a todas las concentraciones de cobre. Este resultado puede deberse a la bioabsorción pasiva facilitada por la pared celular, como ya se mencionó anteriormente, por la composición que tiene. En el caso de la C12, también toleró todo el rango de concentraciones de cobre, igual mostrando un crecimiento en la concentración de 5 milimolar. Y por último, para la cepa T15 destacó su tolerancia, creciendo bien en todas las concentraciones, en especial pues para el sulfato de cobre. Aquí podemos observar el crecimiento que se tuvo en una de las cepas. Como yo lo mencioné anteriormente, se tuvo una pigmentación rojiza, lo cual puede prestarse a, a la producción de nanopartículas de plata. Las estrategias de resistencia pueden dividirse en tres, que puede ser la bioacumulación, bioabsorción y la biotransformación. En el caso de la bioacumulación, los metales ingresan a la célula a través de un sistema de transporte que dependen de la energía. Los transportadores que llevan cationes fisiológicos son muy necesarios, ya que permiten que los metales entren a la célula y donde puedan unirse a otras moléculas y precipitarse en formas menos peligrosas, como puede ser el fósforo. En el caso de la bioabsorción, es un método físico-químico que se presenta tanto como en organismos vivos o muertos. En el caso de las células vivas también pueden incluirse procesos metabólicos. Este mecanismo implica la captación de iones metálicos por biomasa, en particular por la pared celular a través de mecanismos físico-químicos como la absorción o el intercambio iónico. El uso de la biomasa de hongos filamentosos como material bioabsorbente representa una alternativa rentable y con, amigable ambientalmente hablando. Y el mecanismo de interés para la producción de nanopartículas es la biotransformación. Esta es la serie de reacciones redox donde la enzima se convierte en formas inorgánicas a estado redox para convertir metales y para convertir metales. Las transformaciones catalizadas por enzimas de los microbios civilizados o inmovilizadas, los metales, modifican la biodisponibilidad y la citotoxicidad. Los microorganismos reductores de metales pueden transformar metales solubles y peligrosos con un estado de valencia diferente en un menos tóxico y casi insoluble. Tenemos como conclusión que la cepa T2452CH1
C12T15 poseen un potencial importante para la aplicación en la biosíntesis de nanopartículas, tanto de cobre como de plata, debido a la capacidad de tolerancia frente a los metales pesados. Y pues estas serían las referencias que se utilizaron en la investigación y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.